resolver ahora la pregunta número 40. Dice, un dispositivo conductor obedece la ley de Ohm si la tal entre cualquier par de puntos es independiente de la magnitud y la polaridad de tal aplicada. ¿Qué es esto? Mira, la ley de Ohm resulta que cuando los dispositivos obedecen la ley de Ohm se conocen como dispositivos óhmicos, ¿ok? En honor, pues, a Ohm. Se llamaba Jorge Ohm. Y en el caso de los que no obedecen la ley de Ohm, se conocen como dispositivos no óhmicos, ¿ok? No óhmicos. O un dispositivo óhmico y un dispositivo no óhmico. Algo así. Bueno, es un H, ¿va? Entonces, aquí el óhmico y el no óhmico, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Ok, un dispositivo óhmico es cuando la resistencia permanece constante. El detalle es que en la vida cotidiana eso cambia. ¿Por qué? Porque la resistencia depende de la temperatura. A mayor temperatura la resistencia aumenta. Entonces, cuando tú tienes un dispositivo, por ejemplo, un foco, tú sabes que los focos se calientan. Lo que provoca es que la resistencia cambia. Entonces, un foco no obedece la ley de Ohm. No lo hace, ¿va? ¿Qué más? Un diodo tampoco lo hace. Entonces, cuando los dispositivos no son óhmicos, la resistencia cambia o es variable y depende, se dice que depende o tiene una dependencia por la temperatura. Por eso, ¿va que va? Ahora, ¿pero quién provoca que aumente la temperatura? El que provoca que aumente la temperatura o disminuya la temperatura vendría siendo el voltaje. Un voltaje a mayor voltaje aplicado, lo que vamos a provocar es que la corriente aumente. Y la corriente, por el efecto Joule, te va a ocasionar calor. Entonces, ese calor hace que aumente la temperatura y por consiguiente la resistencia aumenta y cambia. Y el dispositivo se vuelve no óhmico. Cuando el voltaje no aumenta la temperatura, no te va a afectar a tu resistencia y va a ser constante. Entonces, ve lo que está diciendo. Un dispositivo conductor obedece la ley de Ohm si la resistencia no depende del voltaje. Aquí podemos decir que los dispositivos no óhmicos, su resistencia cambia porque dependen del voltaje. Si yo lo aumento, lo disminuyo, ¿ok? Y yo puedo disminuir o aumentar el voltaje también cambiándolo de polaridad. Si los cambiamos de polaridad, también cambiamos el voltaje y cambiamos la resistencia. En este caso, no. Por lo tanto, aquí va a ir voltaje, pero recuerda que también el voltaje se conoce como diferencia de potencial o FEM, es lo mismo. Entonces, aquí diría, si la resistencia, ¿sí?, no depende, es independiente, significa que no depende de la magnitud de lo que es la diferencia de potencial o el voltaje aplicado, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta es la D de dedo. Fácil, sencillo. Vamos con la siguiente pregunta.